A veces perdemos de vista lo que Dios nos deja, que es su palabra, la palabra de Dios. Tengo más de 20 años leyendo la Biblia, y no nomás leyéndola, sino creyendo lo que la Biblia realmente nos quiere decir. Al momento de leerla, a veces me da tristeza el ver todo lo que sucedió con una creación, porque es una creación, somos creación de Dios, pero vemos que el hombre como tal no cambia, la estructura del hombre no cambia. Tenemos, ahora sí que en este mundo muchos años, podríamos decir algunos miles de años, y nos damos cuenta de que la creación como tal es la misma. A veces pensamos que las personas que hicieron el mal al principio, podríamos pensar que el corazón del hombre podría cambiar para bien, pero nos damos cuenta de que no es así, que es decir, el corazón del hombre cada día está más afectado por el mal. La Biblia dice que los pensamientos de los hombres nada más piensan el mal, y claro que en ese momento Dios pues tuvo que meter sus manos conforme a lo que sucedió antes del diluvio, porque Dios trajo ese juicio, y nos damos cuenta de que su palabra pues es verdad. Y es maravilloso ver todo lo que en ella podemos encontrar. He pasado por pruebas, dificultades, problemas, temores, angustias, dolores, pero lo único que te puedo decir es que la palabra de Dios es el que ha consolado mi vida, es el que realmente me ha dado paz, gozo, me ha dado consuelo, y es la única parte donde yo me puedo realmente cobijar, donde realmente me puedo ir para poder realmente querer escuchar la voz de Dios. Le damos realmente gracias a Dios porque nos dejó su palabra, porque es la única manera para poder escucharlo. A veces la gente quiere escuchar a Dios, pero pierde de vista que Dios nos deja su palabra para poder acercarnos a Él. Y claro que cuando nos acercamos a Él, Él nos da realmente la fortaleza, nos da el carácter. ¿Por qué razón? Porque también perdemos de vista que Dios quiere que estemos en comunión con Él continua, y por eso Dios nos deja su palabra, pero a veces la dejamos a un lado. Tenemos algún problema o alguna situación, y en vez de acercarnos a la palabra de Dios para que Dios nos dé la respuesta, o para que nos dé el consuelo o la fortaleza, muchas veces pensamos o creemos que el mundo lo puede hacer. No es así. Realmente la palabra de Dios es maravillosa, y así que mucha gente podrá decir que pues no cree en esto, que no cree en la palabra de Dios. Y te puedo decir una cosa, a veces me pongo a pensar, ¿cómo puede vivir una persona que no quiere creer en la palabra de Dios y enfrentar todo lo que estamos enfrentando hoy en día? ¿Cómo es posible que la gente no quiera acercarse a Él y ver todos los problemas y las circunstancias que estamos viviendo hoy en día? Así que el no creer en la palabra de Dios, pues realmente nos lleva a tener problemas. A veces perdemos de vista lo que Dios nos deja en su palabra, como ese versículo maravilloso que es Juan 3:16, que se menciona a cada ratito, mucha gente lo conoce, creyentes, incrédulos conocen ese versículo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, es decir, en Jesucristo cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, al ver ese versículo, la gente no quiere creer en eso. Hay otro versículo maravilloso que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no nomás fiel y justo para perdonarnos, sino además de limpiarnos de toda maldad. Y mucha gente no quiere creer en eso. También nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, pero conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mucha gente no quiere creer en eso. Y te puedo mencionar muchos versículos en la palabra, maravillosos, que te dan la fortaleza, la confianza, y no nomás eso, la esperanza, de que un día
Vamos a estar delante de Él. Pero la pregunta es, ¿cómo nos vamos a presentar delante de Él? ¿Qué le vas a decir? Así que tú te preguntarás, ¿cómo puede vivir la gente en un mundo tan afectado por el pecado, sin tener esta guía tan maravillosa que es su palabra? Quizás tú lo estás haciendo, quizás no. Quizás en este mensaje Dios quiere recordártelo, que te tienes que acercar a Él, que tienes que aprender a creerle a Él. A veces la gente quiere entender la palabra de Dios. No, Dios no quiere que la entiendas. Dios lo que quiere es que tú le creas. Por eso Dios no la dejó. Así que hasta que tú verdaderamente descubras al Señor Jesucristo en tu vida, hasta que te des cuenta de lo que Él está haciendo en tu corazón y lo que puede hacer en tu corazón, te vas a dar cuenta de las maravillas que Dios nos deja en su palabra y vamos a tener la confianza absoluta a quien le estamos pidiendo las cosas, sabiendo que Él va a responder más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Las maravillosas promesas que Dios nos ha puesto en su palabra. Hay más de 7,000 promesas en su palabra y a veces no queremos creerlas, a veces no nos acercamos para pedírselas a Dios. No importa lo que tú enfrentes en la vida, realmente si estás en Cristo, tú sabes que tu fortaleza está en Él. Si estás en Cristo, tú sabes que Él es el único que te puede dar el consuelo, la seguridad de que pase lo que pase en tu vida, Él va a estar contigo, Él está contigo. Y hay un versículo maravilloso que dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie. Si realmente confías en Él, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ese es el Dios, o mejor dicho, ese es el Dios en el que tú has creído, en el que realmente le has entregado tu vida y has entendido perfectamente lo que Dios quiere. Así que vivimos en un tiempo que esas palabras son muy importantes. Vivimos en un tiempo donde nos tenemos que acercar y creerle a Él. Así que estos tiempos en los que estamos viviendo, creo que son los tiempos más difíciles que hemos vivido o que estamos viviendo. Son tiempos muy difíciles. Realmente en nuestro país ahora sí que acaba de cumplir 60 años y los quería cumplir por el descuento, pero no fue así, pero ahora sí que ya me lo alargaron. Pero el punto es que tengo 50 años conscientes en el que en este país siempre he escuchado devaluaciones, crisis y problemas. Que si tengo 50 años escuchando lo mismo. Y cada día es peor lo que estamos viviendo. Entonces, oye, ¿esto puede llegar a cambiar? Te tengo una mala noticia. No. La Biblia nos hace ver que los tiempos son malos y que cada día, conforme vamos viviendo, conforme va pasando el tiempo, cada día van a ser más malos. Así que hoy que estamos viviendo falta de sentido de unidad. No existe unidad en este país. Estamos viviendo falta de sentido de solidaridad. Hablamos de solidaridad, mas no la apropiamos, no la aplicamos. Falta de sentido de estabilidad y fuerza. Y claro que de alguna manera hay una sensación de duda, incertidumbre, conflicto e inquietud que infiltra todo lo que estamos viviendo en este país, todo lo que está pasando. Y como creyente, la pregunta es, ¿qué vas a hacer? Muchos me dicen, voy a orar. ¿Nada más? ¿Realmente le estás preguntando a Dios qué es lo que piensa? Muchas veces estamos nosotros orando y orando y orando y estamos hablando con Dios, pero ¿te has acercado a la palabra de Dios para preguntarle a Dios, ¿y tú qué piensas, Dios? ¿Has querido escuchar su voz? ¿Crees que Dios
¿Realmente le interesa a este país al ver todo lo que está pasando? Así que al pensar en dónde estamos y hacia dónde vamos, y lo que puede pasar realmente en este país, es tiempo no de orar, es tiempo de clamarle a Dios. Tú tienes que clamarle a Dios. Si quieres que este país cambie, si quieres que este país sea transformado, tú tienes que clamarle a Dios. Así que tú le tienes que pedir a Dios que te dé la sabiduría y que el espíritu realmente, ese espíritu de obediencia que tiene que haber en ti, te dé el carácter, te dé la valentía para poder salir adelante. Vemos en la palabra de Dios como muchos hombres Dios les tuvo que decir: esfuérzate y sé valiente. Les tenía que dar carácter para poder salir adelante. A veces queremos que la vida sea fácil. La vida no es fácil. Vamos a vivir problemas. Así que para saber lo que tenemos que hacer, para hacer lo correcto, porque tenemos que hacer lo correcto, tomé una parte de la Escritura que es el Salmo 11. Ese salmo realmente es un salmo maravilloso, quiero decirte. Este salmo lo escribe el rey David. Pero antes de empezar o antes de leer el salmo, quiero que entremos, voy a introducirte, o así te voy a dar la introducción al estudio, para que te des cuenta por qué David escribió este salmo. ¿Cuál fue el objetivo? David era un joven cuando realmente Israel estaba viviendo mal y estaba siendo afectado por un pueblo vecino. Y había un hombre que se llamaba Goliat y nadie le podía hacer frente. Durante 40 días este hombre empezó a blasfemar y empezó a decirle al pueblo de Israel que hubiera una sola persona que se enfrentara a él. Y en ese momento sale a relucir el joven David, un joven que creía en Dios, un joven que había depositado su confianza en Él, y que simplemente cuando llegó a escuchar lo que este hombre decía o le decía al pueblo de Dios, él simplemente decía: esto es una blasfemia. Fue con el rey Saúl, le dijo que él iba a pelear con ese hombre. Ningún soldado, ninguna persona, ni el mismo rey quiso enfrentar a este hombre. Pero en cambio llegó un joven de 1,60, 1,65, y él dijo que iba a luchar contra él. Cuando lo vio Saúl, al principio, a la simple vista, dijo: ¿cómo crees? Te van a matar. Pero las palabras de David fueron tan sólidas, tan claras, así que confiable en lo que él estaba diciendo, que el rey Saúl simplemente lo dejó. Se dice en la palabra que agarró Saúl y se quitó su armamento, ahora sí que su escudo, todo lo que tenía puesto como soldado, y se lo puso a David. David lo hizo a un lado, y él ya tenía su armamento puesto. Él creía en Dios. Él no necesitaba nada para poder enfrentar a ese hombre. Y cuando lo vio, le dijo: hoy voy a cortarte la cabeza. Y no nomás eso, voy a hacer que tu cuerpo la coman las aves del cielo. Eso fue lo que hizo David. Y vemos cómo se enfrentó. Todo el mundo ha escuchado, hasta los niños han escuchado esa batalla. ¿Y luego qué sucedió? Al momento de ver Saúl lo que David hizo, la gente lo empezó a alabar. Y claro que como era un guerrero, ¿no?, un hombre de Dios, en ese momento sale una canción que al rey Saúl no le agradó. ¿Por qué? Porque salieron las mujeres danzando y cantando y diciendo: Saúl hirió a sus miles
y David a sus 10,000. Y en ese momento, ¿qué sucedió con el rey? La envidia. Entró la envidia de cómo es posible que le estén cantando a este joven y le estén dando más gloria a él que a mí, que soy el rey. En ese momento la envidia, que corroe, dice la palabra, la envidia mata, ¿sabes? Saúl intentó muchas veces de querer matar a David. ¿Y qué hizo David? David simplemente dijo: yo confío en Dios. Eso es lo que él hizo, confiar en Dios. David fue perseguido por Saúl durante mucho tiempo, muchos años, hasta que llegó un momento en que le llegó el juicio a Saúl y fue muerto. Así nos damos cuenta de lo que estaba pasando con este joven. Y él escribe este salmo tan maravilloso, que es el Salmo 11, y vamos a leer para poder entender lo que vamos a escuchar esta mañana. Voy a leerte primero los 3 primeros versículos que dicen claramente: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Es decir, ¿cómo voy a escapar? ¿Sí? Si realmente estoy confiando en Dios. Dice: porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asatear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Eso fue lo que realmente escribe David. Y en ese momento dijo: ¿sabes qué? No voy a salir corriendo. Voy a enfrentar el problema. ¿Cuántas veces pueden venir problemas a nuestras vidas y no queremos enfrentarlos? Tenemos que enfrentarlos. Así que quiero que sepan algo, decía David. Les voy a decir dónde está mi refugio, en quién creo, dónde está mi fortaleza. En Jehová he confiado y mi seguridad está en Él, está en el Señor. Y yo te hago la misma pregunta: ¿realmente confías en Dios? Cuando tienes algún problema o alguna circunstancia difícil, ¿realmente te acercas y confías en Él? ¿Realmente estás enfrentando el problema en el que tú estás viviendo? No importa que el rey lo estuviera persiguiendo, a él no le importaba. Lo podía haber matado, claro, pues era el rey, pero no tuvo temor. Enfrentó la situación. Había una diferencia, sí. David creía plenamente en Dios. Sabía que en Él estaba la fortaleza. Así que voy a confiar en Él. Él me va a proteger. Él sabe lo que necesito. Por lo tanto, voy a confiar en Él. Por eso, este versículo lo voy a repetir varias veces. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? O sea, ¿qué me va a proteger? ¿Qué es lo que me va a proteger? Y simplemente está diciendo: si huyo, imagínate, si huyo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿El hecho de huir, tú crees que se va a arreglar la circunstancia o el problema? No, no se puede arreglar. Dios nos lleva a enfrentar los problemas que estamos viviendo. Y luego dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Esa es una pregunta muy importante. ¿Qué debemos hacer en este momento en la vida de este país? ¿Qué vas a hacer? Tú sabes lo que estamos viviendo, tú sabes lo que está pasando. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? No es hora de que los hijos de Dios se cohíban. No es hora de que los hijos de Dios tengan temor por lo que estamos viviendo, por lo que está sucediendo en este país. Ni tienes que tener miedo. Es hora de ponerte de pie y clamarle a Dios y decirle realmente que Él meta su mano. Dios tiene el poder para poder transformar esta nación, ¿sabes? Dios tiene el poder para poder transformar este país. La pregunta es: ¿le estás creyendo?
Es muy fácil decirlo, pero la pregunta es, ¿estás creyendo en lo que dice la palabra? ¿Estás creyendo en ese Dios que transforma las vidas? Así que estamos parados sobre la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Esto es lo único que es verdad, la palabra de Dios. No hay nada que pueda fortalecerte más que la palabra de Dios. Así que este es nuestro fundamento, esta es nuestra guía, este es nuestro compás. Es lo único que puede dirigir nuestras vidas. Ese es el aviso constante a nosotros como sus hijos, que hay un Dios verdadero, que hay un Dios todopoderoso que se va a hacer cargo de todo lo que está pasando en este mundo, y no nomás en este país, en todo el mundo. Así que no importa lo que enfrentes en la vida, Dios siempre te va a guiar hasta el final. Eso es muy importante. No significa que no vamos a sufrir. No significa que vaya a haber cosas que nos vayan a doler. Que no nos sintamos defraudados. Pero hay una cosa segura. Hay alguien que no te va a defraudar. Y Él es Dios. Él nunca te va a defraudar. Él es nuestro Padre Celestial, Él es el que está con nosotros. Por eso dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Así que te hago una pregunta. Cuando pasas por tiempos difíciles, trágicos o no trágicos, ¿a dónde te acercas? ¿A quién le pides el consejo? ¿Quién es el que te va a dar la fortaleza? ¿Alguna vez ha cruzado por tu mente que lo más inmediato para acudir es la palabra de Dios? ¿O crees que lo puedes hacer tú mismo? ¿O crees que tienes gente que te pueda ayudar? La palabra de Dios es nuestra guía. No hay más. Así que quiero que pienses en esto. ¿Habrá alguna circunstancia, situación, dificultad, algún problema, obstáculo en tu vida que vas a enfrentar, que Dios no nos pueda dar la respuesta a través de su palabra? Él sabe todo lo que está pasando. Él sabe lo que está pasando en tu vida. Él sabe lo que está pasando en nuestro país. A Él no lo agarra por sorpresa. Todo y cada una de las situaciones, circunstancias, dolores, pruebas y todo lo que estamos viviendo están en manos de Él. Él sabe lo que está sucediendo. Dios tiene el cuidado de saber cómo manejar toda esta situación. A veces quisiéramos que Dios actuara de inmediato. No es así. Muchas veces Dios tiene que trabajar en tu corazón, ¿sabes? Eso es lo que quiere hacer Dios. Así que cualquier cosa que enfrentes, la palabra de Dios lo cubre todo. No puedes decir ninguna cosa que Dios no cubra. Tú imagínate que diga Dios, hijo, se me olvidó este país. Nunca lo hará. A Él no se le olvida. A nosotros sí. A nosotros se nos olvida que hay un Dios todopoderoso. Así que Dios nos dejó su palabra para ti y para mí, para que nos acerquemos a ella, para que superemos los tiempos de prueba, porque son tiempos muy difíciles. Y eso significa que podemos sentirnos aptos para enfrentar cualquier situación que estés viviendo. Mientras sigamos su palabra, Él nos va a dar la guía y la fortaleza. Y al pensar en todo esto, el día de hoy, yo quiero que medites qué es lo que vas a hacer cuando salgas de este lugar. Eso es lo que yo quiero que hagas. Realmente las pruebas que enfrentamos, el dolor y el sufrimiento, nunca nos imaginamos que fueran a pasar. Nunca. Realmente decía David, si fueren destruidos los fundamentos, todo lo que creemos, donde están puestos tus ojos, ¿qué ha de hacer el justo? La pregunta es, ¿dónde están los fundamentos? Aquí David está comparando
esto con un edificio. Si no hay un buen fundamento, si no hay un buen cimiento, el edificio se va a caer. Igual con una casa. Si no hay un buen fundamento, esa casa se va a caer. ¿Te digo algo? Eso puede pasar en nuestro país. Si no hay un buen fundamento, este país va a ser destruido. Por esa razón, la gente tiene que entender lo que es tener una relación con Dios. Así que, si tú no oras por este país se puede derrumbar. ¿Cuáles son los fundamentos? La ley y el orden. Las cosas que vemos a nuestro alrededor ya no existen como tal. Ya no hay una ley, ya no hay orden en este país. La justicia y la verdad. Hoy en día te preguntarás, ¿y qué es la verdad? La moralidad y la decencia ahora son palabras al viento. Las puede repetir la gente, pero no las apropia. Integridad, fe, imparcialidad. Esos son los fundamentos. Cuando derribamos cualquiera de estos fundamentos, cuando los abandonamos y decimos que ya no hace falta y no queremos eso en nuestra vida, quiero decirte una cosa, estamos condenados como país. No hay nada que te vaya a sacar adelante. No hay nada que vaya a sacar adelante este país. Cuando dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Volver al Dios Todopoderoso? ¿Realmente vas a poder hacerlo? Cuando habla David de justos, está hablando de realmente creyentes, que estamos delante de Dios, somos justos para que Él nos pueda escuchar. Los fundamentos de este país están siendo destruidos. A menudo no hay verdad, ni integridad. Ya no hay decencia, ¿sabes? Ni orden, y mucho menos justicia. Hoy escuchas hablar a los jovencitos y la verdad es trágico el ver cómo platican. Y no me espanta, te lo digo honestamente, fui joven. Pero ahora ya no hay pena, ya no hay decencia. Todo es permitido. Así que no existe la calidad de vida que Dios quiso para nosotros. ¿Y qué sucede? Tenemos un ataque premeditado para que este país sea destruido, ¿sabes? Religiosidad, idolatría, soborno, corrupción, mafia. ¿Te has dado cuenta de lo que está pasando en este país? ¿O simplemente quieres cerrar los ojos, tapar tus oídos y no escuchar ni ver? Quisiéramos creer en las personas que nos representan. Quisiéramos creer en las personas que afirman decirnos la verdad. Pero todo lo que representan declara una falsedad absoluta. Y es como si David estuviera a punto de llorar al escribir este salmo, al ver lo que está sucediendo. Y cuando él declara en este pasaje, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué vas a hacer? David nos dice que tenemos que volvernos al Señor. Este país tiene que volverse al Señor. Tiene que darse cuenta de quién es el Dios Todopoderoso. Y si vemos lo que está pasando a nuestro alrededor, lo que está pasando abajo de nuestro país,
Hay muchas personas que lo han perdido todo. Imagínate que en 2 semanas de repente pierdas tu casa. Imagínate llegar al banco y decirte el banco, ya no hay dinero. O mejor dicho, como los bancos son extranjeros, ya no hay banco. Llegas a cargar gasolina, ya no hay gasolina, ni tampoco guachicoleros. La pregunta es, ¿qué estás pensando? Todo lo que le pasa a la gente, ¿sabes una cosa? Nunca pensamos que nos pueda pasar a nosotros. Como vemos lo que está pasando allá abajo, nunca pensamos que nos pueda pasar a nosotros. Pero pase lo que pase, como creyente la respuesta tiene que ser la misma. Confío en Dios Todopoderoso. Mi confianza está en Él. Por lo tanto, debemos preguntarnos, si me vuelvo a Él, ¿cómo me responderá Dios? Recuerda esto, Dios y el pecado no se llevan. Para Dios el pecado es pecado. A veces la gente quiere justificar el pecado. No es así. Para Dios el pecado es pecado. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La gente no quiere creer en el infierno, pero existe tal. Jesucristo lo dijo más de 250 veces. Él no miente. Lo que pasa es que no quieres creerlo. O lo tienes o no lo tienes. No juegues con Dios. No puedes salir de una llave agua dulce y agua salada. O sale agua dulce o sale agua salada. Hoy a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Así que cuando nos rendimos y rendimos nuestra vida al Dios Todopoderoso, ¿te digo algo? Vas a vivir bajo su protección. Dios nada más guarda a sus hijos, no a su creación. Dios nada más tiene cuidado para los que somos sus hijos. Y hay un salmo maravilloso que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿En quién vas a confiar? Cuando David dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué más nos queda? ¿Qué más nos queda? ¿Qué va a pasar? Así que nos damos cuenta cuando el mismo Salmo 11, vemos del 4 al 6 que dice, Jehová está en su santo templo. Como quien dice, Él no se ha bajado del templo, Él no se ha bajado de su trono. Él sigue gobernando. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Cuando escuchas esto, a veces la gente dice, bueno, eso sucedió hace miles de años, no va a suceder ahorita. Eso sucedió cuando Dios trajo un juicio a Sodoma y a Gomorra.
Va a suceder, ¿sabes? No como Sodoma y Gomorra, pero viene un juicio a este mundo. Y Dios puede traer un juicio a este país. Para que la gente se quebrante, para que la gente conozca y reconozca quién es Dios. Y no te estoy hablando de ninguna religión, te estoy hablando de una relación entre tú y Él. ¿Qué tanto le estás creyendo a Él? ¿Qué tanto te estás acercando a Él? Dios aborrece la violencia, Dios aborrece la maldad. Pero hay algo muy claro en su palabra. Dios va a destruir a los malos. Eso es lo que va a hacer Dios. Dios está atento a nuestras tristezas, sufrimientos, dolores y angustias. Él está atento. La pregunta es esta: ¿estoy viviendo conforme a los principios de la palabra? ¿Realmente estás viviendo conforme a los principios? ¿O estás viviendo conforme a tus principios? Estás viviendo como tú quieres vivir, mas no como Dios quiere que tú vivas. Dios te ha dado una libertad, ¿sabes? Cada quien tiene que tomar su decisión. Dios no obliga absolutamente a nadie. Dios no manda al cielo a nadie, ni tampoco manda a nadie al infierno. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida. Tú eres arquitecto de tu propio destino. La pregunta es, ¿y cuáles son tus fundamentos? ¿Qué es lo que estás haciendo? Desesperadamente necesitamos un avivamiento en este país, ¿sabes? Y avivamiento no significa que muchas gentes crean en Jesucristo como tú has creído. No. El avivamiento lo necesitas tú y yo. Cada uno de nosotros necesitamos ser avivados. Cada uno de nosotros tenemos que entender lo que está pasando. Pídele a Dios que avive tu corazón. Pídele a Dios que te dé amor por este país. Pídele a Dios que realmente meta su mano. Porque si no lo crees, Dios no va a hacer nada. Dios nada más responde a través de la oración. Nosotros no sabemos qué va a pasar con este país. No lo sabemos. Cuando la gente se vuelve a Dios, Dios hace las cosas más asombrosas. Cuando la gente rechaza a Dios, Dios no hace nada. El hombre es el que piensa el mal. Y lo único que nos damos cuenta es que los pensamientos de nuestros gobernantes es el mal. No quieren el bien para nuestro país, quieren su propio bien. La Biblia dice, cada quien busca lo suyo. La pregunta es, ¿vas a estar como ellos? ¿Nada más buscando lo tuyo? Y nota lo que dice David en este último versículo de este salmo. Porque Jehová es justo y ama la justicia, y el hombre recto mirará su rostro. Es el único que va a poder ver el rostro de Dios. El hombre recto de corazón. ¿Hay algo en tu vida que hoy está trayendo Dios a tu mente que tienes que limpiar? ¿Que tienes que entregar?
¿Cuántas veces has confesado el mismo pecado? Lo has confesado, pero no lo has entregado, ¿sabes? Por eso sigue ahí. Por tu bien y por el bien de este país, quiero que sepas que estamos al borde de ser destruidos, aunque tú no lo creas. Por el bien de este país, ¿estás dispuesto a dejar el pecado? ¿Estás dispuesto a apartarte de él? ¿Estás dispuesto a pedirle perdón a Dios? ¿Estás dispuesto a arrepentirte? Tú tienes que tomar la decisión. ¿Estás dispuesto a clamar a Dios con un corazón puro? Eso es lo que tenemos que hacer. Dios no necesita de multitudes, ¿sabes? Dios transformó un mundo con 12 apóstoles y 70 discípulos. No necesito más. No creas que por el hecho de buscar una multitud pensemos que Dios va a responder. No, Dios no necesita de multitudes. Jesucristo mismo no necesitó de multitudes. Había multitudes que lo seguían. Una cosa es que quieras seguir a Cristo, otra cosa es que conozcas a Cristo, pero otra cosa es que le hayas entregado tu vida a Cristo. Son tres cosas completamente diferentes. Si tú no te arrepientes y reconoces cómo está tu situación delante de Dios, déjate de estar preocupándote por las personas que están a tu alrededor. Preocúpate por ti. Déjate de estar preocupando de si se van a salvar las personas del África. Preocúpate por ti. No podemos justificarnos delante de Dios. Tienes que confesar y arrepentirte delante de Él. ¿Sabes por qué? Porque no te queda mucho tiempo, ¿sabes? Vas a morir. Vamos a morir. Dios solamente quiere un corazón honesto. Tienes que ponerte a orar. Verdaderamente te tienes que poner a orar por este país. Mucha gente me puede decir, es que no sé orar. Mira, Dios pone en tu corazón, en tu mente la oración. No necesitas decir muchas palabras para que Dios te escuche. Dios es concreto. Pídele a Dios que no dejes de orar por tu país. Y no nomás tú, ponte a orar con alguien. Gracias a Dios tenemos un celular. Si no tienes tiempo para estar con la persona, para orar, agarra tu celular. Está en ti el quererlo hacer, ¿sabes? ¿Cuántas veces se han hecho aquí en nuestra iglesia realmente grupos de oración? ¿Cuántas personas han creído en eso? En vez de que haya más gente, cada día hay menos gente. ¿Sabes por qué? Porque no estás creyéndole a Dios. Te invito que ahorita inclines tu rostro y que le pidas a Dios. Cierra tus ojos y pídele a Dios que transforme este país. Pídele a Dios que cambie este país. Pídele a Dios que meta su mano en este país. Es la única manera para que Dios lo pueda hacer.
Vamos a hacerlo. Bendito Padre, sabemos que tú escuchas nuestra oración. Y yo te pido, Padre, que escuches la oración de todas las personas que están aquí presentes. Que tú metas tu mano, Señor. Te necesitamos. No nos damos cuenta, Padre, de todo lo que está sucediendo en este país. Pero en cambio tú sí. Tú conoces las maquinaciones de los hombres, conoces sus pensamientos. Son pensamientos de mal. Y por eso, Padre, nos acercamos a ti, clamándote, que quebrantes el corazón de nuestro presidente y de todos nuestros gobernantes. Que tú transformes este país, Señor. Que tú metas tu mano. Te lo suplicamos, Dios. Te lo rogamos, Padre. Mete tu mano, Señor. Limpia este país, Señor. Límpialo de idolatría. Límpialo de corrupción. Límpialo de asesinato, Señor, de delincuencia, de todo lo malo que estamos viviendo, Padre. Limpia nuestro país. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. La tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el
que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor, tell me